Hola amigos, mi nombre es Jader, creador de la página Satori. El día de hoy vengo a darles algunos consejos sobre entintado manga. Para esta ocasión tengo este dibujo que realicé en Clip Studio Paint. Creamos una capa debajo del linear para agregar todo lo que tenga que ver con el color negro. Pueden ser las pupilas, el cabello, bueno, y otros detalles. Para aplicarlo simplemente utilizo el bote de pintura. Se pueden hacer degradados en los ojos con capas en escala de grises, pero en este caso lo que voy a hacer en la pupila es simplemente hacerle unas líneas alrededor del iris. Una vez apliquemos el color negro, lo que vamos a hacer es ocultar la capa y hacer una selección con la varita mágica alrededor del cabello, en la zona del cabello. Aquí, una vez tengamos la selección, vamos a aplicar la trama. En este caso, vamos a utilizar una frecuencia de 70 y en la densidad ya al gusto, pero yo prefiero un 50, entre 50 a 70%, porque esto va a ser la iluminación del cabello. Después proseguimos a activar nuevamente la capa de negro. Solamente que esta vez le vamos a quitar opacidad. Esto lo hacemos con el fin de poder ver las líneas del cabello. Lo que vamos a hacer es crear una capa por debajo de la línea de tramas y utilizamos el color blanco. Después, con cualquier pincel, remarcamos nuevamente esos mechones para que no se pierdan en el color negro. Este proceso puede ser tedioso, pero es, por decirlo de alguna forma, la manera más cómoda que he encontrado para lograr el efecto. Hay que tener en cuenta que posteriormente vamos a volver a colocar la capa de los negros al 100%. Esto solo lo hacemos mientras dibujamos los mechones del cabello. Recapitulando un poco, tenemos entonces primero la capa del linear, segundo la capa de los negros, tercero, por encima de eso tenemos la capa de las tramas de puntos al 70% y cuarto tenemos la capa de los blancos debajo de esa capa de tramas. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es en la capa de los blancos, debajo de la capa de trama, lo que estoy haciendo es coger la herramienta lazo y hacer la selección en la forma de que queremos hacer el brillo del cabello. En este caso yo lo hago de forma puntiaguda y lo que hago es aplicar blanco con el bote de pintura. Automáticamente el efecto se nos da de esta manera. Es decir, la ventaja que tenemos al crear la capa de que vamos a aplicar los blancos debajo de la capa de trama es que automáticamente apenas lo apliquemos el bote de pintura nos va a quedar ese efecto. Simplemente vamos a hacer lo mismo en donde consideremos que la luz golpea para simular la iluminación, el brillo. Ojo, después de esto lo que hacemos es crear una capa para blancos también sobre la capa de tramas que teníamos, y aquí vamos a hacer el mismo efecto pero esta vez un poco más reducido para simular los mechones que son más fuertes, el blanco por decirlo de alguna manera. En esta zona voy a hacer, digamos, como si ella estuviera ruborizada. Entonces lo que hago es crear una selección con la herramienta lazo y aplicar una trama ahí. Entonces, pero la configuración que utilizo para hacer este efecto es sencilla. Utilizo la frecuencia al 70%, la densidad al 30% y utilizo por decirlo de alguna manera, un pincel que tenga como un efecto, ¿no? Puede ser el de gasa o cualquiera que tenga algún tipo de textura. Ojo, la capa en la que quedó esta trama la vamos a dejar al 40%. Ojo que esto es muy importante. Y luego simplemente lo que hacemos es coger un borrador muy suave y quitarle por los bordes para que no quede pues tan rústico el efecto de sonrojado. No es más sino eso. Ahora para las medias lo mismo, aplicamos una trama, pero esta vez en vez de ser una trama de puntos vamos a aplicar una trama de ruido. Y lo que hago es rasterizar la capa, es decir, renderizarla o rasterizarla dependiendo del programa, como se llamen en el programa, ¿no? Y en la capa de los negros simplemente le aplicamos en las medias por encima de esa trama, le aplicamos el color negro para que cuando quitemos con el borrador nos dé la impresión como si fuera una iluminación.
O sea, la iluminación vendría siendo la capa de trama de ruido. Generalmente la utilizo entre el 50 y 70%. Es muy importante que todo lo organicemos en capas diferentes, pero que tratemos de que la mayoría de los negros queden en una sola capa. Y ya las diferentes texturas sí tienen que ser, o las diferentes tramas tienen que ser en capas independientes, para que no vayan a afectar otro elemento de la ilustración. Para hacer la sombra utilizo una técnica similar a la que hice para el rubor, solamente que las especificaciones son diferentes. Hacemos una capa de puntos, de trama, de puntos, y la colocamos la frecuencia al 70%, la densidad al 30%, pero esta vez en vez de 40% en la opacidad de la capa le ponemos un 65%. Este valor puede variar dependiendo de lo oscuro que sea, puedes colocarle un 70, un 80 o incluso un 55, 50. Eso es al gusto. Para aplicar esta trama lo que hago es simplemente coger un pincel y dibujar en las zonas donde crea que vaya a ir la oscuridad. O también se puede utilizar la herramienta lazo. Después de hacer la selección o simplemente delinear la parte de la oscuridad, se aplica la trama con el bote de pintura. En este caso estoy trabajando en Clip Studio Paint. Si fuese en Photoshop sería diferente. Se haría la selección y se arrastra la trama hasta esa selección. Colegas, recuerden que si quieren ver más videos como este, me pueden encontrar como Satori en YouTube o también en Facebook, donde te subo generalmente mis ilustraciones. Aquí lo que hice fue ocultar la capa que estaba haciendo con la sombra general de la piel, y lo que voy a hacer es una sombra un poco más suave para aplicarla con un pincel de textura, ¿sí? Yo por lo menos lo que hice fue hacer una trama, hacer una selección con la herramienta lazo, hacer una trama al 70% en frecuencia, o sea el tamaño de los puntos, y la densidad a un 30%, y a un 40% la capa de opacidad, la opacidad de la capa, perdón. Y lo que hago es aplicarlo como si fuese un pincel suave. Claro que posteriormente lo que hago es rasterizar la capa y utilizar una herramienta digamos un borrador muy suave, y eliminar como la transición que hay entre el blanco y los puntos, ¿no? Y la trama, para que quede como más suavizado y pues que no sea tan invasivo a la vista. Posteriormente volvemos a activar la sombra general de la piel y le hacemos algunos retoques. Como en este caso la capa del color negro en la zona de las medias está por encima de la capa de trama de ruido de las medias, entonces lo que hacemos simplemente es hacer la selección como queremos el brillo de las medias, y simplemente eliminamos en la capa del negro esa selección que estamos haciendo. Entonces el brillo nos queda, mejor dicho, la capa de ruido nos queda como el brillo. Aquí lo que hice fue simplemente subir la densidad del traje, porque no me gustaba, estaba muy clarito y con el personaje como que no pegaba muy bien. Entonces simplemente subí la densidad a la trama donde está el vestido. Y lo que hago es agregar en la zona de los negros, simplemente agregar la oscuridad.
Agregamos iluminaciones simplemente con blanco en alguna capa que esté por encima de las texturas. Y lo mismo hacemos para los ojos. Agregamos detalles de brillo en la pupila. Aquí lo que hice fue agregar un color blanco y traté de coger una herramienta de desenfocar o del dedo, dependiendo del programa en el que estés, y tratar de darle un desenfoque solamente en la zona de abajo del brillo. Aquí realmente solamente experimenté porque jamás había hecho este tipo de efecto.
Bueno amigos, aquí simplemente agregué un poquito de oscuridad con un pincel, bueno, puede ser con un pincel, pero lo que hice aquí fue con una herramienta como aerosol, un aerógrafo, y le agregué un poquito de oscuridad. Hemos llegado al final de este video, espero les haya gustado y sobre todo que les haya servido. Cualquier cosa, como les dije antes, pueden apoyarme con su suscripción en el canal de YouTube Satori.